El sol moribundo pintaba la vasta pradera en tonos de óxido y oro. Era como atrapar los torbellinos de polvo que danzaban sobre la tierra agrietada. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Zora Emberfall ajustó su chal desgastado alrededor de sus hombros, entrecerrando los ojos contra el brillo implacable mientras tropezaba por el sendero de carreta lleno de surcos. Sus botas, que alguna vez fueron de fina piel de St. Louis, ahora estaban rotas y gastadas desde que huyó del rancho de su tío. 3 días caminando bajo el sol despiadado, con solo una cantimplora de agua tibia y la ropa que llevaba puesta. El escándalo que la obligó a escapar aún ardía en su mente. Acusaciones falsas de la esposa de su tío. Mentiras susurradas que se esparcieron por el condado como fuego. Mejor enfrentar la desconocida tierra salvaje que soportar otro momento bajo ese techo. Las formaciones rocosas rojas se alzaban ante ella. Sus sombras prometían alivio del calor. Los labios de Zora estaban agrietados. Su piel clara se quemaba a pesar del sombrero que apenas se mantenía sobre su cabello castaño enredado. No había visto alma viva en 2 días. Solo el ocasional halcón que sobrevolaba y los huesos blanqueados del ganado que marcaban intentos fallidos de dominar esta tierra implacable. A medida que se acercaba el crepúsculo, vio humo elevándose a lo lejos. Un pueblo, o lo que pasaba por uno en esos lugares. La esperanza brilló en su pecho cuando aceleró el paso, ignorando las protestas de su cuerpo agotado. El asentamiento apareció gradualmente, un conjunto de edificios desgastados agrupados alrededor de una sola calle polvorienta, con sus ventanas brillando en ámbar bajo la luz menguante. Zora se detuvo en el borde del pueblo, alisando su vestido de tierra con manos temblorosas. Sabía cómo debía lucir, una mujer sola, desordenada, sin escolta adecuada ni explicación. Pero la desesperación superaba la decencia. Necesitaba agua, comida, tal vez trabajo si alguien la aceptaba. La primera persona con la que se encontró fue una mujer anciana barriendo los escalones de lo que parecía una casa de huéspedes. Los ojos de la mujer se entrecerraron al observar la apariencia de Zora. Su boca se apretó en desaprobación. «Por favor», comenzó Zora, su voz ronca por la sed. «Estoy buscando trabajo, o solo una comida. Puedo cocinar, limpiar, remendar. No necesitamos tu clase aquí». La mujer la interrumpió deteniendo la escoba. «Mejor sigue tu camino». Las mejillas de Zora se sonrojaron de vergüenza mientras continuaba por la calle. En la tienda general, el propietario la miró y negó con la cabeza antes de que pudiera hablar. El patrón se repitió en el salón, en la oficina de telégrafos, incluso en la pequeña iglesia al final de la calle, donde la esposa del ministro cerró la puerta en su cara. La noche ya había caído por completo cuando se encontró en el callejón detrás del salón. Buscando entre los cajones desechados algo comestible, el sonido de botas sobre la grava la hizo congelarse. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?» 3 hombres emergieron de las sombras, sus caras enrojecidas por el alcohol. Zora reconoció a uno como el dueño de la tienda que la había echado antes. Sus compañeros eran más jóvenes, más rudos. Sus ojos brillaban con una intención que hizo que su estómago se apretara por el miedo. «Chicas buscando trabajo, chicos», dijo el dueño de la tienda con las palabras arrastrándose por el alcohol. «Creo que podemos tener algo para ella». Zora se apretó contra la pared. Su corazón latía con fuerza. «Por favor, me iré del pueblo. No quiero problemas». El más joven de los 3 rió, un sonido áspero que resonó entre los edificios. ¿Oyeron eso? No quiere problemas. Pero los problemas son lo que le pasa a las mujeres que andan solas, especialmente las que nadie va a extrañar. Se acercaron, cortando sus rutas de escape. La mente de Zora corría, calculando distancias, buscando alguna ventaja. Los hombres estaban borrachos pero no incapacitados, y ella estaba debilitada por días de sufrimiento. «Ahora no hagas esto más difícil», dijo el dueño de la tienda, extendiendo la mano para tomar su brazo. «Viniste aquí buscando trabajo. Lo que ofrecemos...» Zora se soltó de su agarre y corrió. Se deslizó entre los edificios.
Su falda se enganchó en astillas y clavos. Los gritos y maldiciones de los hombres seguían cerca detrás de ella. El pueblo que la había rechazado ahora se convertía en un laberinto de obstáculos mientras huía hacia la vasta pradera. Sus perseguidores eran persistentes pero torpes por el alcohol. Zora se desvaneció en la distancia. Aún así, siguió corriendo, pasando por el último edificio destartalado, hacia la oscuridad infinita de la llanura. La luna estaba nueva, ofreciendo poca luz para guiar su camino. No sabía cuánto tiempo corrió antes de que su cuerpo finalmente cediera. Su pie se atoró en un agujero de ardilla, enviándola a caer de cara contra la tierra. El dolor atravesó su tobillo mientras intentaba levantarse, solo para caer nuevamente. Detrás de ella, podía escuchar a los hombres llamándose entre sí. Su búsqueda se expandía. Zora se arrastró detrás de un grupo de arbustos de salvia, presionando su cuerpo contra la tierra. Su tobillo latía, sus pulmones ardían, y las lágrimas de frustración y miedo surcaban su rostro cubierto de polvo. Así sería el final, sola en la pradera, a merced de los hombres que la veían como nada más que una propiedad abandonada. Los buscadores se acercaban. Sus linternas parpadeaban como luciérnagas en la oscuridad. Zora cerró los ojos, rezando para volverse invisible, para derretirse en el paisaje como las sombras a su alrededor. De repente, las voces se detuvieron. Las luces vacilaron, retrocedieron y se desvanecieron hacia el pueblo. Zora Emberfall permaneció inmóvil, temerosa de creer que se habían rendido. Pasaron largos minutos antes de que se atreviera a levantar la cabeza. Fue entonces cuando lo vio. Estaba a unos 6 metros de distancia, tan quieto que podría haber sido esculpido de la misma piedra. La luz de las estrellas capturó los ángulos afilados de su rostro, el largo cabello oscuro que caía hasta sus hombros. Llevaba ropa de cuero, y se movía con la gracia tranquila de alguien que pertenecía a esta tierra de una manera en que los habitantes del pueblo nunca podrían. Zora contuvo la respiración. Había oído historias de los Lakota que aún recorrían estos territorios, guerreros orgullosos que se aferraban a sus tierras ancestrales, a pesar de la creciente marea de los colonos. El miedo y la admiración luchaban dentro de ella, mientras sus ojos se encontraban en la oscuridad. ¿No se movió? No habló, pero algo en su postura le dijo que lo había estado observando desde hacía un buen rato. Tal vez él había sido la razón por la que sus perseguidores huyeron. Zora intentó levantarse, jadeando cuando el peso cayó sobre su tobillo herido. Su visión se nubló, la oscuridad se deslizaba por los bordes. Lo último que vio antes de que la inconsciencia la reclamara fue al guerrero acercándose con pasos rápidos y decididos. Brazos fuertes la levantaron del suelo, y fue envuelta en algo cálido que olía a humo y cuero. Su cuerpo, agotado más allá de sus límites, finalmente se entregó al cansancio. Mientras la llevaba lejos del asentamiento y hacia el refugio del pueblo o del sendero. Sobre ellos, las estrellas observaban en silenciosa vigilancia, como lo habían hecho durante incontables generaciones antes, y seguirían haciéndolo durante incontables más. Zora despertó al sonido del agua fluyendo sobre piedras y al olor a salvia quemada. Sus ojos se abrieron lentamente para encontrar que estaba en un pequeño refugio, hecho de pieles de búfalo, extendidas sobre postes de madera. La suave luz de la mañana se filtraba a través de la entrada, revelando su entorno. Un campamento temporal en un valle escondido entre enormes rocas rojas. El pánico la invadió al recordar. Intentó levantarse, solo para jadear por el dolor agudo en su tobillo. Mirando hacia abajo, vio que lo habían envuelto en tiras de cuero suave, hierbas medicinales, asomándose de debajo de la venda. Su vestido roto estaba cubierto con una manta tejida con patrones que no reconocía. El movimiento en la entrada la hizo encogerse contra la piel de búfalo bajo ella. El guerrero Lakota entró llevando un cuenco de madera. A plena luz del día, pudo verlo con más claridad. Quizás 30 inviernos de edad, con ojos oscuros e inteligentes, y un rostro marcado por la fuerza y la tristeza.
Llevaba ropas sencillas de cuero y se movía con eficiencia silenciosa. El corazón de Sora latía rápido mientras él se acercaba. Se presionó más contra las pieles, su voz apenas un susurro. «Por favor, soy pura». Él se detuvo, observándola con una expresión que no pudo leer. Luego, sin hablar, dejó el cuenco a su lado y dio un paso atrás. El vapor se elevaba del líquido dentro, una especie de caldo que hizo que su estómago se retorciera de hambre, a pesar de su miedo. El guerrero hizo un gesto hacia el cuenco, luego hacia ella, el significado claro. Cuando no se movió, él suspiró y se agachó a una distancia respetuosa, demostrando cómo beber. Sus movimientos eran pacientes, cuidadosos, como los de alguien que actuaba con cautela alrededor de un animal herido. La sed de Sora venció al miedo. Estiró las manos temblorosas para tomar el cuenco, llevándoselo a los labios agrietados. El caldo era rico y reconfortante, con un sabor a hierbas que no podía identificar. Mientras bebía, el guerrero se ocupaba de mantener el pequeño fuego en el centro del refugio. Su espalda estaba educadamente vuelta. «Gracias», susurró cuando terminó el cuenco. Él miró por encima de su hombro. Algo parecido a la sorpresa cruzó sus rasgos. Quizás no esperaba que ella le hablara en absoluto. Tomó el cuenco vacío y lo volvió a llenar desde una olla cerca del fuego. A medida que la mañana avanzaba, Sora lo observaba trabajar. Era metódico en sus movimientos, revisando su tobillo, preparando más té medicinal, manteniendo el campamento con facilidad practicada. No la tocó innecesariamente ni se quedó demasiado cerca. Esta distancia cuidadosa la tranquilizó y confundió a la vez. Cuando el sol alcanzó su punto máximo, él le trajo un trozo de carne seca y algo de pan plano. Sora comió lentamente, su mente corriendo. ¿Por qué la había ayudado? ¿Qué quería? Las historias que había oído sobre los indios, cuentos salvajes susurrados en salones y escritos en los periódicos, parecían estar en desacuerdo con este cuidado respetuoso. ¿Hablas inglés?, finalmente preguntó. Él se detuvo mientras limpiaba su rifle. Luego asintió una vez. ¿Cómo te llamas? Durante un largo momento. Pensó que no respondería. Luego, con una voz profunda y medida. Varek Stonewolf. Mi padre me nombró así por el santo de los robes negros, esperando que me protegiera en el mundo del hombre blanco. Una sonrisa amarga tocó sus labios. ¿No funcionó? Sora absorbió esto, notando el inglés perfecto, aunque con acento. Soy Sora, Sora Emberfall. Lo sé, lo hablaste en tus sueños de fiebre. El calor subió a sus mejillas. ¿Qué más dije? Muchas cosas, sobre un tío, las mentiras de una mujer. Corriendo. Él continuó limpiando su rifle. Los hombres que te persiguieron ya se han ido. Piensan que un gato de montaña te atrapó. Encontraron sangre en las rocas donde la dejé. La mención casual de la mentira a su favor la dejó sin palabras. Cuando recuperó su voz, preguntó. ¿Por qué me ayudaste? Varek Stonewolf dejó de lado su rifle y la miró directamente por primera vez desde que ella despertó. Una mujer sola en la pradera, perseguida por hombres con malas intenciones. Esto no requería decisión, solo acción. Pero yo... Ella hizo un gesto impotente hacia sí misma, incapaz de articular la división entre sus mundos. Eres humana. Necesitabas ayuda. Él se levantó, moviéndose hacia la entrada. Descansa. Tu tobillo necesita tiempo. Con el paso de los días, desarrollaron una rutina cuidadosa. Varek salía al amanecer a cazar o explorar, regresando con caza o plantas comestibles. Sora Emberfall cuidaba el fuego y preparaba la comida que él traía, agradecida por las habilidades domésticas que su madre le había enseñado antes de que la fiebre se la llevara. Por las noches, comenzaron a hablar. Sora aprendió que Varek había sido educado en una escuela misionera antes de que comenzaran las guerras, lo que explicaba su facilidad con el inglés. Su banda había sido dispersada 2 inviernos atrás,
la mayoría muerta o forzada a vivir en reservas. Sobrevivió moviéndose constantemente, comerciando con los pocos blancos que comerciaban con él, evitando a los soldados que lo dispararían a vista. ¿Por qué no vas a la reserva?, preguntó una noche, lamentando de inmediato la pregunta cuando vio que su rostro se endurecía. ¿Caminarías libremente hacia una jaula? ¿Verías a tu gente morir de hambre con las raciones del gobierno que nunca llegan, prohibidos de cazar, rezar, hablar nuestro idioma? Miró al fuego. ¿Muero libre o no muero en absoluto? Zora pensó en su propia huida de las circunstancias crueles. La diferencia era que ella podría encontrar otro pueblo, otra vida, para Varek. No había a dónde ir que no hubiera sido reclamado por aquellos que lo odiaban. A medida que su tobillo sanaba, comenzó a ayudar más en el campamento. Varek le enseñó qué plantas eran seguras para comer, cómo hacer un fuego que durara toda la noche, cómo leer los signos de un clima que se aproximaba. Era un maestro paciente, corrigiendo sus errores sin burlarse. Una noche, una tormenta repentina los obligó a ambos a meterse en el pequeño refugio. La lluvia golpeaba la piel de búfalo mientras se sentaban en lados opuestos del fuego, el espacio de repente sintiéndose mucho más pequeño. Zora estaba muy consciente de su presencia, de cómo la luz del fuego jugaba sobre sus rasgos. El silencio fortaleció sus manos mientras reparaba un mocasín roto. «Podrías regresar», dijo de repente, «a tu gente, encontrar otro pueblo, alejarte de aquí, empezar de nuevo». Zora lo pensó. ¿Con qué historia? Una mujer viajando sola, sin familia, sin referencias. Ya asumieron lo peor. Se rió amargamente. Lo asumieron de todos modos, solo con verme llegar cansada y sucia. Tu mundo no es el único con jaulas. Varek la miró con algo que podría haber sido comprensión. ¿Y qué vas a hacer tú? No lo sé. La admisión la asustó. No puedo quedarme aquí para siempre. No, dijo él tranquilamente. No puedes. La tormenta pasó, dejando estrellas cristalinas en su estela. Zora permaneció despierta hasta bien entrada la noche, escuchando la respiración constante de Varek al otro lado del fuego. Pensaba en la crueldad del pueblo, en la vida que había huido, en el futuro indefinido que se extendía ante ella, allí, en ese valle escondido. Había encontrado una paz inesperada, pero era tan temporal como la niebla matutina. Lo que no veía era que Varek estaba igualmente despierto, mirando al techo del refugio, librando batallas en su mente entre el deber y el deseo, entre lo seguro y lo que su corazón susurraba en la oscuridad. Ambos prisioneros de sus circunstancias, encontrando una libertad momentánea en la compañía del otro, mientras sabían que no podía durar. Las estrellas giraban sobre ellos, indiferentes a las luchas humanas, mientras dos almas de mundos diferentes compartían un refugio frágil contra la vasta y salvaje noche. La noticia llegó al pueblo en un viento cargado de polvo, llevado por un vendedor ambulante que había visto humo en los valles escondidos. Zora Emberfall no había muerto en la pradera después de todo. Lo peor, había tomado al salvaje como compañero por la tarde. El salón de la ciudad murmuraba con especulaciones y furia. Siempre supe que había algo raro en esa chica. Maris Thornbrook declaró desde su asiento cerca de la tienda general, sus agujas de tejer haciendo clic como lenguas desaprobadoras. Llegó aquí sin escolta adecuada, sin una explicación decente. Ahora sabemos qué clase de mujer es en realidad. El reverendo Warren Crowfeather intentó mantener la caridad cristiana desde su púlpito ese domingo, hablando de ovejas perdidas y redención. Pero los rostros de su congregación seguían duros. En sus mentes, una mujer blanca que se quedaba voluntariamente con un indio había cruzado una línea imperdonable. Ella estaba corrompida, caída, más allá de la salvación. Kaylin Bloodrich, que dirigía el rancho más grande del condado, se levantó durante la reunión del pueblo. Esto no es solo acerca de una mujer extraviada. Aún hay hostales en esas colinas, y ahora tienen incentivo.
¿Qué pasa cuando otros indios escuchan que una mujer blanca está viviendo con ellos libremente? ¿Qué mensaje manda eso? Murmullos de acuerdo resonaron en la multitud. Las guerras indias podrían estar oficialmente terminadas, pero el miedo y el odio seguían profundamente arraigados en estos pueblos fronterizos. La presencia de un renegado tan cerca de su asentamiento se sentía como un desafío a todo lo que habían construido. «Yo digo que salgamos allá», declaró Dorian Ashwood, aún resentido por el orgullo herido de la noche en que Zora había escapado. «Tráiganla de vuelta por su propio bien, y si ese salvaje se interpone, dejemos que la sentencia quede en el aire». Pero todos entendieron. Mientras tanto, en el valle escondido, Zora despertó para encontrar a Varek ya levantado. Su expresión preocupada. Había estado en el borde del asentamiento durante la noche, recogiendo suministros de un comerciante mexicano que a veces le ayudaba. La noticia que trajo hizo que la sangre de Zora se helara. «Están planeando venir por ti», dijo simplemente. El comerciante los escuchó hablar. Un grupo de hombres, tal vez 10 o 12. «Hablan de rescatarte», pero su mandíbula se tensó. Sus intenciones no son puras. Zora Emberfall sintió como el frágil pedazo de los últimos 2 semanas se rompía. «¿Cuándo?» «Pronto, tal vez mañana, quizás pasado mañana». Pasaron la mañana preparándose para partir. Pero el tobillo de Zora, aunque mejorado, aún no soportaba el arduo viaje que la huida requeriría. Varek Stonewolf trabajó en silencio, empacando solo lo esencial, sus movimientos eficientes pero tensos. «Deberías irte», dijo Zora, mientras él aseguraba los suministros a un travois. «Déjame aquí. Ellos me quieren a mí, no a ti». «Si te vas cuando lleguen», la mirada de Varek la silenció. «No serán amables contigo, aunque yo desapareciera como humo. ¿Sabes esto?» Zora lo sabía. El recuerdo de esa noche en el pueblo. Los ojos hambrientos y las manos extendidas la hicieron estremecerse. «Entonces, ¿qué hacemos?» «Te enseño a sobrevivir», dijo él. «Cualquiera sea lo que venga». El resto de ese día se convirtió en una lección intensiva. Varek le mostró cómo cargar y disparar su viejo rifle Henry, cómo moverse en silencio a través de la maleza, dónde golpear a un hombre para inutilizarlo lo más rápido posible. Las manos de Zora temblaban mientras manejaba las armas. Pero su determinación era feroz. No volvería a ser indefensa. Él le enseñó cómo encontrar agua observando a las aves al amanecer, a reconocer las plantas que sustentarían la vida y aquellas que la acabarían. Le mostró cómo hacer fuego sin cerillos, cómo construir trampas simples, cómo leer el cielo para detectar cambios en el clima. «¿Por qué me enseñas todo esto?», preguntó Zora mientras el crepúsculo pintaba el valle de púrpura. Varek estuvo callado durante un largo momento, tallando flechas junto al fuego. «Mi gente tiene un dicho: el guerrero que enseña a su enemigo a pelear prepara su propia derrota. Pero tú no eres mi enemiga, Zora Emberfall». Y pensó por un momento, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Creo que necesitarás estas habilidades mucho después de que yo me haya ido». Esa noche, los coyotes parecían aullar más cerca de lo usual. Zora permaneció despierta. El rifle que Varek le había dado estaba cerca, al otro lado del fuego. Podía ver que él tampoco dormía. El espacio entre ellos se sentía cargado de palabras no dichas, con posibilidades que sus mundos nunca permitirían. «Varek», susurró ella. «Duerme», respondió suavemente él. «Mañana será lo suficientemente difícil». Pero el sueño no llegaba. Zora se encontró estudiando su perfil a la luz moribunda del fuego, memorizando las líneas fuertes de su rostro, la manera en que su mano descansaba siempre lista sobre su cuchillo. ¿Cuándo había comenzado este respeto cuidadoso a convertirse en algo más profundo? ¿Cuándo la gratitud se transformó en un anhelo que no se atrevía a nombrar? A la mañana siguiente, los jinetes aparecieron en el horizonte. Varek los vio primero. Su cuerpo se tensó como un arco. 8 hombres, informó desde su punto de vista, armados, siguiendo nuestro rastro. La boca de Zora se secó. «¿Cuánto tiempo?».
2 horas, tal vez menos. Trabajaron rápidamente para ocultar los signos de su campamento. Varek le mostró cómo borrar las huellas y dispersar los restos del fuego. Pero él sabía, y ella podía ver que lo sabía, que los rastreadores experimentados no serían engañados por mucho tiempo. «Hay un lugar», dijo él, señalando un cañón estrecho que cortaba las rocas rojas. «Defendible, agua, escondido, vamos allí». El viaje puso a prueba el tobillo en recuperación de Zora, pero el miedo la impulsaba hacia adelante. Varek la apoyó cuando el camino se volvió traicionero. Su toque era cuidadoso, respetuoso. Sin embargo, ella sentía la fuerza en sus brazos, el poder controlado que había sobrevivido a tanto. Llegaron al cañón cuando el sol alcanzó su punto máximo. Era una fortaleza natural. Altas paredes, solo una entrada, una piscina alimentada por manantial en su corazón. Varek comenzó de inmediato a preparar las defensas mientras Zora reunía los suministros médicos que tenían, tratando de no pensar en por qué los necesitarían. «Primero intentarán hablar», predijo Varek. «Usarán tu nombre, dirán que han venido a salvarte cuando eso falle». Revisó su rifle, su arco, el cuchillo en su cinturón. Zora agarró su propio rifle. «No me iré con ellos. No lo aceptarán tan fácilmente. Para ellos, no eres capaz de elegir esto. Creerán que te he hechizado, que controlé tu mente. Es más fácil que aceptar que puedas elegir de manera diferente a lo que esperan». El sonido de los caballos resonó por las paredes del cañón antes de que vieran a los jinetes. El corazón de Zora latía con fuerza al reconocer algunos rostros. El dueño de la tienda, Dorian Ashwood, y otros del pueblo. Kylen Bloodridge los lideraba. Su sombrero caro y sus estribos de plata lo marcaban como un hombre de importancia. «¡Señorita Emberfall!», gritó Bloodridge. Su voz llevaba una falsa preocupación. «Hemos venido a llevarte a casa. Tu tío está muy preocupado». Zora casi se rió. Su tío probablemente había celebrado su desaparición. «No tengo hogar allí». «Señor Bloodridge, por favor, váyase». Los hombres intercambiaron miradas, algunos sonriendo con desdén. Morrison escupió jugo de tabaco. «Mira, él le ha trastornado la cabeza. Zora, cariño, ven acá. Nosotros nos encargamos del resto». «Te dije que te fueras». Zora levantó el rifle, sorprendida de lo firme que estaban sus manos. El rostro de Kylen Bloodridge se endureció. «Escúchame bien, muchacha. No hemos cabalgado todo este camino para volver con las manos vacías. Vendrás con nosotros de una forma u otra, y ese salvaje asesino tendrá que rendir cuentas por lo que ha hecho. Lo único que ha hecho es mostrarme amabilidad». Zora gritó de vuelta. «Eso es más de lo que cualquiera de ustedes hizo». El enfrentamiento se tensó. Zora podía sentir a Varek Stonewolf detrás de ella, con la flecha lista, pero no tensada, esperando. El sol golpeaba sin piedad y el sudor le caía por la espalda. Entonces Morrison hizo su movimiento, espoleando su caballo con un grito rebelde. El cañón estalló en caos. El manantial había alejado a Zora del refugio con la luz temprana de la mañana. Varek había ido a revisar sus trampas, dejándola para llenar las reservas de agua. Ella se arrodilló junto a la piscina clara, observando cómo su reflejo se ondulaba en la superficie. Un rostro más delgado, más moreno por el sol, pero de alguna manera más vivo de lo que había sido en la civilización. El crujir de una rama la hizo congelarse. Giró lentamente para encontrar a Dorian Ashwood a unos 6 metros de distancia. Su rifle descansaba con casualidad en sus manos, pero listo. Otros 2 hombres emergieron de la maleza detrás de él. Se habían rodeado durante la noche, esperando este momento. «Vaya, vaya», dijo Morrison, su voz arrastrada por el desdén. Sus ojos recorrían su cuerpo de una forma que la hizo estremecerse. «Parece que te hemos encontrado toda sola. Tu indio finalmente te dejó». El rifle de Zora descansaba en el refugio. Su mano se movió instintivamente hacia el cuchillo en su cinturón, una de las lecciones de Varek.
Pero Morrison levantó su arma ligeramente en advertencia. «No seas tonta, chica. Estamos aquí para ayudarte». Su sonrisa no tenía calor. «Aunque lo has hecho muy difícil, viviendo aquí como una salvaje. La gente del pueblo está diciendo todo tipo de cosas sobre lo que has estado haciendo». «He estado sobreviviendo», respondió Zora, su voz más firme que su corazón acelerado. Morrison se rió, feo y sabedor. ¿Es así como lo llaman ahora? Vamos, chicos, llevémosla de vuelta a la civilización donde pertenece. Se movieron hacia ella en una formación calculada. Zora retrocedió hacia el agua, calculando distancias, recordando las enseñanzas de Varek sobre usar el terreno a su favor, pero 3 hombres armados contra su cuchillo. Las probabilidades eran imposibles. Justo cuando Morrison fue a agarrarla, una flecha emergió de su hombro. Gritó, girando hacia atrás, y el caos estalló. Varek emergió de las paredes del cañón como un espíritu vengador. Su grito de guerra resonó en las piedras. Su segunda flecha alcanzó a uno de los hombres en el muslo, dejándolo retorcerse en el suelo. El tercer hombre disparó de forma salvaje. Las balas hicieron pedazos de roca cerca de la cabeza de Zora. Ella se tiró al suelo mientras Varek se enfrentaba a él cuerpo a cuerpo, su cuchillo brillando al sol de la mañana. Los 2 hombres rodaron en la tierra, una danza brutal de supervivencia que terminó con el grito ahogado del hombre del pueblo. Morrison, con la flecha aún sobresaliendo de su hombro, levantó su rifle con una mano hacia la espalda de Varek. Zora no pensó. Se lanzó hacia él, su cuchillo encontrando la carne blanda debajo de sus costillas. Sus ojos se abrieron de asombro cuando miró hacia abajo a la hoja. Luego miró su rostro. Tú realmente. Se desplomó, la sangre extendiéndose sobre su camisa. Zora retrocedió tambaleándose, mirando sus manos ensangrentadas. La realidad de lo que había hecho la golpeó como agua helada. Había matado a un hombre, no una defensa abstracta, sino con violencia íntima, sintiendo su vida desvanecerse. Varek estuvo a su lado instantáneamente, revisando por heridas, encontrando ninguna. La atrajo contra su pecho mientras ella comenzaba a temblar. «Salvaste mi vida», susurró en lakota. Luego en inglés, «Valiente mujer. Mi valiente Zora». Ella se aferró a él, sollozando no por arrepentimiento, sino por el enorme peso de haber cruzado una línea que nunca podría deshacer. En sus brazos, ella sintió el calor sólido de su cuerpo, el latido constante de su corazón. Olía a cuero y salvia, a los lugares salvajes que se habían convertido en su mundo. Cuando su temblor cesó, Varek se apartó para mirar su rostro, su mano acariciando su mejilla, el pulgar limpiando las lágrimas. Algo cambió en ese momento. Una barrera se desmoronó entre ellos. Zora vio sus propios sentimientos reflejados en sus ojos oscuros. No solo gratitud o respeto, sino algo más profundo, más peligroso. «Elijo esto», susurró con fuerza. «Te elijo». El control de Varek finalmente cedió. Varek la aplastó contra él, sus labios encontrando los suyos en un beso que supo a desesperación y deseo negado durante demasiado tiempo. Zora respondió con igual fervor, sus manos enredándose en su largo cabello, acercándolo más. «No tengo hogar allí». «Señor Bloodridge, por favor váyase». Los hombres se miraron entre sí, algunos sonriendo con desdén. Morrison escupió jugo de tabaco. «Mira, él te ha enredado la mente». «Zora, cariño, ven aquí. Nosotros nos encargamos del resto». «Te dije que te fueras». Zora levantó el rifle, sorprendida de lo firme que estaban sus manos. El rostro de Kellen Bloodridge se endureció. «Escucha bien, muchacha. No cabalgamos todo este camino para regresar con las manos vacías. Vendrás con nosotros de una forma u otra, y ese salvaje asesino tendrá que rendir cuentas por lo que ha hecho. Lo único que ha hecho es mostrarme amabilidad». Zora gritó de vuelta. «Eso es más de lo que cualquiera de ustedes hizo». El enfrentamiento se tensó.
Sora podía sentir a Varek Stonewolf detrás de ella, con la flecha lista, pero no tensada, esperando. El sol golpeaba sin piedad, y el sudor caía por su espalda. Entonces Morrison hizo su movimiento, espoleando su caballo con un grito rebelde. El cañón estalló en caos. El manantial había alejado a Sora del refugio con la luz temprana de la mañana. Varek había ido a revisar sus trampas, dejándola para llenar las reservas de agua. Ella se arrodilló junto a la piscina clara, observando cómo su reflejo se ondulaba en la superficie. Un rostro más delgado, más moreno por el sol, pero de alguna manera más vivo de lo que había sido en la civilización. El crujir de una rama la hizo congelarse. Giró lentamente para encontrar a Dorian Ashwood a unos 6 metros de distancia. Su rifle descansaba con casualidad en sus manos, pero listo. Otros 2 hombres emergieron de la maleza detrás de él. Se habían rodeado durante la noche, esperando este momento. «Vaya, vaya», dijo Morrison, su voz arrastrada por el desdén. Sus ojos recorrían su cuerpo de una forma que la hizo estremecerse. «Parece que te hemos encontrado toda sola. ¿Tu indio finalmente te dejó?» El rifle de Sora descansaba en el refugio. Su mano se movió instintivamente hacia el cuchillo en su cinturón, una de las lecciones de Varek, pero Morrison levantó su arma ligeramente en advertencia. «No seas tonta, chica. Estamos aquí para ayudarte». Su sonrisa no tenía calor. «Aunque lo has hecho muy difícil, viviendo aquí como una salvaje. La gente del pueblo está diciendo todo tipo de cosas sobre lo que has estado haciendo». «He estado sobreviviendo», respondió Sora, su voz más firme que su corazón acelerado. Morrison se rió, feo y sabedor. «¿Es así como lo llaman ahora?» «Vamos, chicos, llevémosla de vuelta a la civilización donde pertenece». Se movieron hacia ella en una formación calculada. Sora retrocedió hacia el agua, calculando distancias, recordando las enseñanzas de Varek sobre usar el terreno a su favor, pero 3 hombres armados contra su cuchillo. Las probabilidades eran imposibles. Justo cuando Morrison fue a agarrarla, una flecha emergió de su hombro. Gritó, girando hacia atrás, y el caos estalló. Varek emergió de las paredes del cañón como un espíritu vengador. Su grito de guerra resonó en las piedras. Su segunda flecha alcanzó a uno de los hombres en el muslo, dejándolo retorcerse en el suelo. El tercer hombre disparó de forma salvaje. Las balas hicieron pedazos de roca cerca de la cabeza de Sora. Ella se tiró al suelo mientras Varek se enfrentaba a él cuerpo a cuerpo, su cuchillo brillando al sol de la mañana. Los 2 hombres rodaron en la tierra, una danza brutal de supervivencia que terminó con el grito ahogado del hombre del pueblo. Morrison, con la flecha aún sobresaliendo de su hombro, levantó su rifle con una mano hacia la espalda de Varek. Sora no pensó. Se lanzó hacia él, su cuchillo encontrando la carne blanda debajo de sus costillas. Sus ojos se abrieron de asombro cuando miró hacia abajo a la hoja. Luego miró su rostro. Tú realmente. Se desplomó, la sangre extendiéndose sobre su camisa. Sora retrocedió tambaleándose, mirando sus manos ensangrentadas. La realidad de lo que había hecho la golpeó como agua helada. Había matado a un hombre, no una defensa abstracta, sino con violencia íntima, sintiendo su vida desvanecerse. Varek estuvo a su lado instantáneamente, revisando por heridas, encontrando ninguna. La atrajo contra su pecho mientras ella comenzaba a temblar. «Salvaste mi vida», susurró en lakota. Luego en inglés. «Valiente mujer, mi valiente Sora». Ella se aferró a él, sollozando no por arrepentimiento, sino por el enorme peso de haber cruzado una línea que nunca podría deshacer. En sus brazos, ella sintió el calor sólido de su cuerpo, el latido constante de su corazón. Olía a cuero y salvia, a los lugares salvajes que se habían convertido en su mundo. Cuando su temblor cesó, Varek se apartó para mirar su rostro, su mano acariciando su mejilla.
el pulgar limpiando las lágrimas. Algo cambió en ese momento. Una barrera se desmoronó entre ellos. Zora vio sus propios sentimientos reflejados en sus ojos oscuros, no solo gratitud o respeto, sino algo más profundo, más peligroso. «Elijo esto», susurró con fuerza. «Te elijo». El control de Varek finalmente cedió. Varek la aplastó contra él, sus labios encontrando los suyos en un beso que supo a desesperación y deseo negado durante demasiado tiempo. Zora respondió con igual fervor, sus manos enredándose en su largo cabello, acercándolo más. «Háblame de tu familia», dijo Zora, necesitando llenar el silencio opresivo. Antes, Varek Stonewolf había permanecido en silencio tanto tiempo que pensó que no respondería. Cuando habló, su voz llevaba el peso del recuerdo. «Mi padre era un jefe pacífico. Creía que podríamos vivir junto a los blancos. Los tratados serían respetados. Mi madre», una suave sonrisa tocó su voz, «era hija de un traidor francés, cabello como cobre y luz de sol. Decían, quizás por eso yo». No terminó, pero su mano encontró la de ella en la oscuridad. «Tuve 2 hermanas menores», continuó, «una ave cantante en una pequeña paloma». «Ellas te habrían querido», dijo él. Su voz se volvía más áspera. Siempre curiosas sobre las costumbres de las mujeres blancas, haciéndole a los misioneros preguntas interminables. Murieron en los campamentos de invierno. Después de que los soldados nos expulsaran de nuestros terrenos de caza, sin comida, sin medicina, solo promesas del gobierno que se convirtieron en cenizas. Zora apretó su mano, sintiendo el viejo dolor en sus palabras. «Lo siento». «Es tu turno», dijo él, claramente necesitando alejarse de esos recuerdos. ¿Qué trajo a Zora Emberfall a la frontera? Así que ella le contó sobre la muerte de sus padres por fiebre cuando tenía 16 años, cómo el hermano de su padre la había recibido con desgano, sobre los celos de su esposa y las falsas acusaciones, los susurros que la seguían por todas partes en su pequeño pueblo de Missouri, hasta que huir parecía la única opción. «Pensé que el oeste sería diferente», dijo amargamente. «Un lugar para empezar de nuevo, pero la gente es igual en todas partes, ¿no es así? Rápidos para juzgar, lentos para mostrar misericordia». «No toda la gente», dijo Varek suavemente. La intensidad de la tormenta pareció aumentar, y con ella, la temperatura bajó. Zora tembló a pesar del calor del cuerpo de Varek junto a ella. Él lo notó de inmediato, acercándola más, envolviéndolos a ambos en la única manta de su mochila. En la intimidad forzada de su refugio, cada respiración era compartida, cada latido sentido. Zora se dio cuenta de la mano de Varek descansando sobre su cintura, de cómo subía y bajaba su pecho contra su espalda. La oscuridad hizo que fuera más fácil expresar lo que la luz del día hacía difícil. «Varek», susurró, «¿qué estamos haciendo? ¿A dónde puede llevar esto?» Sus brazos se apretaron alrededor de ella. «No lo sé. Solo sé que cuando te vi esa noche, rota y huyendo, algo en mí reconoció algo en ti. 2 espíritus llevados a los márgenes, tal vez encontrando en el otro lo que el mundo nos niega». Zora se giró en sus brazos, aunque apenas podía ver su rostro en la oscuridad. ¿Es eso suficiente? ¿Puede eso ser suficiente? En lugar de responder con palabras, Varek encontró sus labios con los suyos. Este beso fue diferente al primero, más lento, más profundo, tocado por la desesperación de 2 personas que sabían que su tiempo era prestado. Las manos de Zora recorrían las planicies de su rostro, memorizando con el tacto lo que la vista no podía ofrecer. Cuando se separaron, ella susurró contra sus labios: «Por favor, soy pura». Lo sintió endurecerse ligeramente, malinterpretando su significado. «Zora, yo nunca…». Ella interrumpió, presionándose más cerca. «Eso no es lo que quiero decir. Yo nunca con nadie, pero contigo. Quiero…». La comprensión surgió en su mirada.
Varek acarició su rostro con sus manos, su voz áspera por la emoción. ¿Estás segura aquí, así? ¿Dónde más? Preguntó ella con una risa temblorosa. ¿En qué iglesia nos bendecirían? ¿En qué pueblo nos dejarían ser? El viento de la tormenta aulló en su acuerdo, sellándolos lejos de un mundo que condenaría su unión. En la oscuridad de su pequeño refugio, se unieron con una ternura desesperada. Cada toque una promesa, cada susurro un desafío a las fuerzas que tratarían de separarlos. Más tarde, envueltos el uno en el otro bajo la única manta, escucharon cómo la tormenta comenzaba a amainar. Zora trazaba patrones perezosos en el pecho de Varek, sintiéndose más completa de lo que nunca había sido en su vida correctamente ceñida. ¿Qué pasa cuando salgamos de aquí?, preguntó. Varek presionó un beso en su cabello. Nos vamos más profundo en las montañas. Conozco lugares donde los viejos caminos aún existen, donde los niños de sangre mestiza juegan sin vergüenza, donde sobrevivir importa más que el color de la piel. ¿Te asustaría eso? ¿Traer vida a este mundo incierto? Ella lo consideró. Todo en esto me asusta, pero el miedo parece un precio pequeño por sentirme viva. Mientras el viento finalmente moría y las estrellas se volvían visibles a través de las grietas de su barrera, se prepararon para enfrentar el paisaje transformado afuera. La tormenta había pasado, dejando un mundo limpio, listo para nuevos comienzos. Zora lo encontró apropiado. Ella también había sido transformada, refinada por las circunstancias en alguien más dura, pero de alguna manera más ella misma. Emergieron de la cueva tomados de la mano, mirando las dunas iluminadas por la luna que no habían existido horas antes. Los hitos familiares habían desaparecido, enterrados bajo toneladas de arena, obligándolos a navegar solo por las estrellas. La tormenta borró nuestras huellas. Varek observó con satisfacción. Un regalo de los espíritus. Mientras se adentraban en la noche bañada en plata, Zora sintió el dolor en su cuerpo por el amor que habían compartido, la arena aún en su cabello, la incertidumbre del mañana presionando cerca. Sin embargo, también sintió la mano cálida de Varek en la suya, el recuerdo de promesas susurradas en la oscuridad y la feroz alegría de elegir su propio camino sin importar las consecuencias. Atrás, la cueva que había sido refugio para su transformación, ahora estaba vacía. Solo otra sombra en un paisaje lleno de sombras. Pero lo que sucedió dentro de sus paredes lo cambió todo, uniéndolos con algo más fuerte que la ley o la costumbre. La elección de dos almas libres para enfrentar un futuro incierto como una sola. El grupo de cazadores apareció en la cresta al amanecer, sus siluetas oscuras contra el cielo rojo sangre. Zora contó 15 hombres, tal vez 20. Más del doble que el primer grupo. A través de los binoculares de Varek, reconoció a Kellen Bloodrich al frente, su rostro marcado por una determinación sombría. A su lado, montaba un hombre con uniforme de caballería. Habían traído apoyo militar. Encontraron a Thomas, dijo Varek en voz baja, refiriéndose al traidor mexicano que los había ayudado. Debe haberles hablado sobre los pasajes del norte. Habían avanzado bien en la semana desde la tormenta de arena, llegando a las estribaciones de las montañas, pero sus perseguidores tenían caballos, suministros y la energía imparable de una ira justa. La distancia que ayer parecía segura, ahora parecía increíblemente pequeña. Varek estudió el terreno con el ojo de un guerrero. Hay un cañón estrecho 2 millas al norte, ruinas antiguas de los pueblos, defendible. Haremos nuestra resistencia allí. ¿Nuestra resistencia? La garganta de Zora se apretó. Varek, son demasiados. Su mano encontró la de ella. Correr ya no es una opción. Ellos tienen caballos, nosotros no. Mejor elegir nuestro terreno que ser cazados como animales. Se movieron rápidamente pero con cuidado, usando cada pliegue de la tierra como cobertura. Detrás de ellos, la nube de polvo de sus perseguidores crecía cada vez más grande. El corazón de Zora latía con fuerza mientras subían, su rifle pesado en sus manos.
Las municiones que Varek había intercambiado no durarían mucho contra tantos. El cañón apareció como un regalo de los antiguos. Una entrada estrecha, altos muros, estructuras de piedra en ruinas que ofrecían cobertura. En su corazón se encontraba lo que quedaba de una kiva. Su cámara ceremonial parcialmente intacta. Varek comenzó de inmediato a colocar sus pocos suministros, creando posiciones de tiro entre las ruinas. Los antiguos hicieron su última resistencia aquí también, dijo, pasando su mano por las piedras ennegrecidas por el hollín. Contra los españoles, contra otras tribus. Estas paredes ya han visto sangre. Sora lo ayudó a apilar piedras para crear mejor cobertura. Sus manos pronto estaban crudas y sangrando. Mientras trabajaba, se encontró rezando, no las oraciones formales de su infancia, sino un agradecimiento sin palabras a los espíritus que velaban por este antiguo lugar. El sol ya estaba en su apogeo cuando los primeros jinetes aparecieron en la boca del cañón. Habían dejado sus caballos abajo, acercándose a pie con precisión militar. La voz de Cailen Bloodrich resonó contra las paredes. «Señorita Emberfall, esta es su última oportunidad. Salga pacíficamente y será tratada con dignidad. Si nos obliga a entrar, no puedo garantizar su seguridad». Sora miró a Varek, que se agachó a su lado con el arco listo. Su rostro estaba tranquilo, ya aceptando lo que viniera. «Todavía puedes irte», susurró él. «Diles que te obligué, que eres mi cautiva». Ellos podrían creerlo. Ella lo calló con un beso feroz. «Ya hemos pasado de los sacrificios nobles, mi amor. Yo estoy donde elijo estar». Su respuesta a Cailen fue un disparo de rifle que hizo saltar piedras cerca de su cabeza. Los hombres abajo se apresuraron a buscar cobertura, gritando maldiciones. La batalla comenzó en serio entonces. El sonido de los disparos atravesó el aire matutino, resonando en el espacio confinado, hasta que sonaba como un trueno. Las flechas de Varek encontraron su objetivo con silenciosa eficacia entre los disparos. 2 hombres cayeron sujetándose la garganta antes de que los demás aprendieran a temer los huecos en su cobertura. Sora disparaba con regularidad. El entrenamiento de Varek le servía bien. No pensaba en los hombres que caían bajo sus balas. No podía permitírselo. Solo existía el ritmo de cargar. Apuntar, disparar, agacharse. A su lado, Varek se movía como humo, apareciendo en diferentes posiciones para hacer que su defensa pareciera más grande de lo que era. Pero las matemáticas estaban en su contra. Por cada hombre que caía, 2 más parecían ocupar su lugar. Sus municiones se agotaban mientras el sol subía más alto. Una bala rozó el hombro de Sora, desgarrando tela y carne. Ella jadeó, pero siguió disparando. «Guarda tus balas», instruyó Varek, presionando un trozo de tela contra su herida. «Haz que se acerquen». El asalto se intensificó. Los hombres intentaron asaltar las ruinas desde varios ángulos. Varek los enfrentó con cuchillo y garrote de guerra, luchando con la furia de sus ancestros. Sora lo vio luchar contra 3 hombres a la vez, su cuerpo un borrón de gracia mortal, y supo que lo estaba viendo tal como era, un guerrero defendiendo lo que amaba. Luego vio al soldado de caballería rodeando por detrás, su rifle levantado hacia la espalda expuesta de Varek. El tiempo se ralentizó. Sora levantó su propia arma. Su disparo alcanzó el centro de la masa del soldado. Él se desplomó, pero no antes de que su propia bala volara. Varek gruñó, tambaleándose. La sangre floreció en su costado. No. Sora lo atrapó cuando cayó, arrastrándolo detrás de la pared parcial de la kiva. Su respiración era áspera y húmeda. Ella presionó sus manos contra la herida, sintiendo la sangre caliente filtrándose entre sus dedos. «No puedo detenerlo», jadeó él. «Está demasiado profundo». «No te atrevas», sollozó ella, arrancando su enagua para usarla como vendaje. «No puedes dejarme ahora». El tiroteo se detuvo. En el repentino silencio, Cailen Bloodrich llamó. «Se acabó, señorita Emberfall. Su salvaje está acabado. Salga ahora y el doctor Ashwood atenderá sus heridas. Esto no tiene que terminar con más muerte.
La mano de Varek, resbaladiza con sangre, encontró su mejilla. «Vete», susurró él. «Vive». «¿Vivir para qué?», demandó Sora entre sus lágrimas. «En su mundo, en sus jaulas. Prefiero morir libre contigo que vivir una vida en sus cadenas». Algo cambió en los ojos de Varek. El dolor dio paso a un feroz orgullo. Con un esfuerzo tremendo, se levantó parcialmente, apoyándose contra las piedras antiguas. «Entonces haremos que nos recuerden», dijo. «Haremos que sepan que el amor es más fuerte que su odio». Sora lo besó con fuerza, saboreando la sangre y la determinación. Luego se levantó, el rifle listo, mostrándose por encima de la pared. «Kailen Bloodreach», llamó ella, su voz sonando clara. «¿Quieres salvarme? Entonces da la vuelta inmediatamente. Déjanos morir en paz si debemos morir». «Sabes que no puedo hacer eso», respondió Kailen. «No estás en tu juicio. Ese salvaje te ha corrompido». Sora se rió, salvaje y libre. ¿Corrompido? Él me enseñó lo que significa vivir de verdad, elegir, amar sin permiso ni disculpas. Levantó su rifle. Y yo elijo estar con él hasta el final. El asalto final llegó como una ola. Sora disparó hasta que se quedaron sin municiones. Luego tomó el arco de Varek, enviando flechas con manos inexpertas pero decididas. Los hombres cayeron, maldiciendo, seguían viniendo. Las paredes antiguas que habían visto tanta muerte fueron testigos de ello otra vez. Las piedras bebiendo sangre como lo habían hecho durante siglos. Cuando finalmente sobrepasaron la posición, encontraron a Sora abrazando el cuerpo sin vida de Varek, su propio cuerpo lleno de heridas, pero sus ojos brillando con desafío. Ella había usado la última flecha en sí misma antes de ser capturada, pero el pecho de Varek aún subía y bajaba. Apenas, sus ojos se abrieron para encontrar el rostro de Sora sobre él. Su vida se escapaba mientras ella sonreía hacia él. «En tus brazos», susurró, repitiendo las palabras que él le había enseñado en Lakota. «Encontré mi libertad. Me tokuyeoyasen». Él respiró. «Todos mis parientes. Tú eres todos mis parientes». Los sobrevivientes del grupo de Kailen permanecieron en incómoda silencio. La victoria se convirtió en cenizas ante la escena que tenían frente a ellos. Aquí, en este antiguo lugar de muerte y resistencia, no habían ganado nada y perdido algo indefinible. La cómoda certeza de que su camino era el único camino, de que sus juicios eran justos. Mientras la luz se desvanecía de los ojos de Sora, ella sostuvo la mirada de Varek, y en esa mirada compartida estaba toda una vida de amor comprimida en un solo momento. Habían elegido el uno al otro contra todas las probabilidades, contra toda sabiduría, y al elegirlo, habían encontrado algo por lo que valía la pena morir. La vieja mujer Lakota los encontró 3 días después, atraída por los águilas que daban vueltas, y los sueños que habían perturbado su sueño. Riona Skyflare era una curandera que vivía sola en los altos, recolectando medicinas y comunicándose con los espíritus. Lo que descubrió en el cañón abandonado hizo que incluso su viejo corazón se llenara de tristeza. Los hombres blancos habían dejado los cuerpos donde cayeron, llevándose a sus propios muertos pero sin llevar nada para los dos que murieron defendiendo el uno al otro. Riona Skyflare los encontró aún entrelazados. El cuerpo de la joven protegiendo al guerrero, sus brazos aún abrazándola, incluso en la muerte. La visión hablaba de un amor que trascendió las barreras que los hombres construyen entre los pueblos. Pero cuando comenzó los preparativos rituales para el entierro en el cielo, Riona Skyflare descubrió lo que los hombres del pueblo huyendo habían pasado por alto en su prisa. Varek Stonewolf seguía respirando, aunque apenas. Su espíritu se aferraba a la vida con la tenacidad de su gente, negándose a seguir a su amada al siguiente mundo sin luchar. La anciana trabajó toda la noche, empaquetando heridas con hierbas curativas, cantando las antiguas canciones que llamaban a los espíritus de vuelta del borde de la muerte. Construyó un travoy y con la fuerza que desmentía sus años,
Arrastró ambos cuerpos hasta su refugio escondido en las altas montañas. Durante 7 días y noches, Varek flotó entre mundos. Riona Skyflare lo vio caminar por el sendero espiritual, siguiendo a una mujer de cabello de fuego que lo llamaba hacia adelante. Pero cada vez que él intentaba alcanzarla, ella negaba con la cabeza y señalaba hacia el mundo de los vivos. «Aún no». El espíritu de Sora parecía decir, «Aún no, mi amor». El 8º día, la fiebre de Varek rompió. Sus ojos se abrieron para encontrar el rostro envejecido de Riona Skyflare sobre él, sus ojos reflejando tanto tristeza como esperanza. «Ella se ha ido», dijo la anciana con simplicidad en la cota, «pero luchó con los espíritus por ti. Te envió de vuelta». El dolor de Varek fue como un animal herido, desgarrando su pecho más que cualquier bala. Intentó levantarse, ir hacia Sora, pero su cuerpo lo traicionó. Riona Skyflare lo sostuvo mientras lloraba, sus gritos resonando en las piedras de la montaña. «¿Dónde?». Finalmente logró decir, «¿Dónde me llevas?». Cuando pudo caminar, Riona Skyflare lo llevó a un andamio que había construido a la antigua. El cuerpo de Sora yacía envuelto en piel de búfalo, mirando hacia el sol naciente. Varek Stonewolf pasó días a su lado, cantando las canciones de la muerte, diciéndole al espíritu de Sora sobre su amor en ambos idiomas que compartían. El invierno llegó temprano a las montañas ese año. Riona Skyflare enseñó a Varek a caminar de nuevo, a usar su costado dañado a pesar del dolor constante. Ella compartió su conocimiento de la sanación, reconociendo en él un alma que necesitaría propósito para seguir viviendo. «¿Por qué me salvas?», le preguntó una noche mientras la nieve caía suavemente fuera del refugio. «Los espíritus tienen planes», respondió ella. «El sacrificio de tu mujer no estaba destinado a terminar tu historia, sino a transformarla». Durante los largos meses de invierno, Varek aprendió no solo hierbas curativas y ceremonias, sino la medicina más profunda de convertir el dolor en algo sagrado. Riona Skyflare le enseñó que el amor no termina con la muerte, que la elección de Sora de quedarse con él había creado algo eterno. La primavera trajo visitantes inesperados. Una pareja joven apareció en el refugio de Riona Skyflare, un soldado de caballería que había perdido la fe en las guerras indias y la mujer Cheyenne con la que se había casado en contra de todas las regulaciones. Buscaban refugio, un lugar para existir, más allá del alcance del juicio de sus pueblos. Varek vio su propia historia reflejada en sus ojos desesperados con la guía de Riona Skyflare. Los condujo a un valle que ella conocía, donde otras parejas mixtas habían encontrado refugio. Fue el comienzo de su nuevo propósito. A lo largo de los años que siguieron, Varek se convirtió en un guía para aquellos que el mundo rechazaba. Niños de sangre mestiza, parejas que se atrevían a amar a través de las líneas raciales, almas atrapadas entre mundos. Ellos encontraron el camino hacia él a través de rumores susurrados y esperanzas desesperadas. Estableció un asentamiento oculto en un valle tan remoto que los mapas no reconocían su existencia. Allí, Apache vivían junto a mexicanos, antiguos esclavos junto a trabajadores chinos del ferrocarril, todos unidos por su estatus de parias y su determinación de vivir libres. Varek construyó una pequeña capilla en el corazón del asentamiento, no para ningún solo dios, sino como un lugar donde todos los espíritus fueran bienvenidos. Sobre su puerta talló palabras en inglés y lakota. El amor es más fuerte que la ley. Adentro colocó 2 objetos, una manta de búfalo que aún llevaba el aroma de Sora, y el rifle con el que ella murió defendiéndolo. Los visitantes a menudo lo encontraban allí al amanecer, hablando suavemente a las sombras, compartiendo los planes del día con una presencia que solo él podía sentir. El asentamiento creció convirtiéndose en una comunidad de los desposeídos. Varek enseñó a los niños mestizos, a los que no pertenecían en ningún otro lugar, a leer y escribir en varios idiomas, a cazar y cultivar, a defenderse mientras buscaban la paz.
se convirtió en el padre y protector que muchos nunca habían conocido. Los años pasaron. El cabello de Varek se volvió blanco, sus movimientos más lentos, pero aún con propósito. La mujer que transformó su vida nunca estuvo lejos de sus pensamientos. A menudo veía destellos de cabello color fuego entre las hojas de otoño. Escuchaba su risa en los arroyos de montaña. Sentía su presencia más fuerte cuando ayudaba a otra pareja desesperada a encontrar refugio. Una noche de invierno, una nieta de una de las primeras parejas que había ayudado le preguntó acerca de los artefactos de la capilla. Varek le contó la historia sin omitir nada, la violencia y la ternura, las elecciones y las consecuencias, el amor que desafió el odio de dos mundos. ¿Valió la pena?, preguntó la niña con una inocente y directa curiosidad. ¿Perderla? Varek consideró la pregunta, mirando alrededor la comunidad próspera, los niños mestizos jugando sin vergüenza, las parejas caminando tomadas de la mano sin miedo. Todo ello nacido de la negativa de Zora a ser menos que ella misma, de su elección de amar sin permiso. Ella no está perdida, dijo finalmente. Ella está en cada elección libre hecha aquí, en cada límite cruzado, en cada corazón que se niegan a odiar. Tuvimos tan poco tiempo juntos en cuerpo, pero lo que construimos con nuestro amor. Hizo un gesto hacia la vida que rebosaba a su alrededor. Este es su monumento. Esta es nuestra victoria. Esa noche, Varek soñó de nuevo con el sendero de los espíritus, pero esta vez, Zora no lo envió de vuelta. Ella tomó su mano, joven y completa nuevamente. Sus ojos brillaban con una alegría feroz. Lo recordó. Cumplí mi promesa, le dijo a ella. Viví. Hice que nuestro amor significara algo. Lo sé, dijo ella, abrazándolo cerca. He estado observando. Ahora ven, no hay fronteras donde vamos. Lo encontraron a la mañana siguiente en la capilla. Una sonrisa pacífica en su rostro curtido por el tiempo. Una mano descansando sobre la manta de búfalo. La comunidad lamentó, pero también celebró. Su fundador finalmente se había reunido con su amada. La comunidad prosperó como un testamento oculto al poder del amor sobre los prejuicios. Y a veces, en las noches cuando la luna estaba oscura y las estrellas giraban sobre sus cabezas, los visitantes a la capilla juraban que podían escuchar dos voces cantando en armonía, una en inglés, una en lakota, canciones de amor que conquistaron la muerte misma. El otoño de 1901 encontró a Leona Nightshade de pie al borde del cañón abandonado, su cabello plateado capturando la luz de la tarde. 40 años habían pasado desde el día en que su esposo Dorian Ashwood había salido con el grupo de Kaylen Bloodridge para nunca regresar. Los años habían suavizado su amargura hasta convertirla en algo parecido a la comprensión, y la edad le había dado el valor de buscar respuestas. Había contratado a un guía Pawnee para traerla aquí, a este lugar de vieja violencia donde la historia de Zora Emberfall y su guerrero Lakota había terminado, o eso pensaban todos. El guía esperaba con los caballos, entendiendo que algunos viajes deben ser completados solos. El cañón se veía más pequeño de lo que sugería la leyenda. Las flores del desierto crecían de las grietas en las antiguas paredes de los pueblos, y una familia de golondrinas había construido nidos en la cámara ceremonial. Elizabeth subió con cuidado entre las ruinas, sus manos artríticas aferrándose a la cálida piedra cerca de lo que había sido el corazón de la kiva. Encontró lo que había venido a buscar, cartuchos de bronce dispersos, verdes por el paso del tiempo, y puntas de flecha incrustadas en las vigas de madera, la evidencia de esa última batalla. Pero mientras buscaba, sus dedos encontraron algo más grabado en la piedra, letras desgastadas pero aún legibles. SM, más TOASB. Libre al fin. Estás buscando su historia. La voz hizo que Elizabeth se sobresaltara. Una mujer apareció de las sombras de las ruinas, quizá de unos 60 años, con la piel del color del cobre envejecido y ojos que contenían profundidades de conocimiento. Llevaba una mezcla de vestimenta tradicional y ropa de frontera,
marcándola como alguien que caminaba entre dos mundos. Soy Saela Windrider. La mujer dijo sencillamente. Joseph fue mi padre adoptivo, viuda de tu esposo Dorian Ashwood. Elizabeth asintió, repentinamente avergonzada. Necesitaba saber. Las historias que contaban en el pueblo nunca parecían completas. Mi esposo volvió cambiado. No hablaba de lo que ocurrió aquí. Se embriagó hasta morir en el año siguiente. Saela Windrider. La estudió por un largo momento. Luego hizo un gesto hacia una piedra plana. Siéntate. Te contaré lo que el pueblo no sabe. Mientras el sol pintaba las paredes del cañón de rojo, Saela Windrider habló sobre la supervivencia de Varek, sobre el asentamiento oculto, sobre vidas salvadas y un amor que trascendió la muerte. Elizabeth escuchó con lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas, comprendiendo finalmente por qué su esposo no había encontrado paz tras su regreso. Él vivió. Saela Windrider, susurró. Dijeron que murió con ella. Su cuerpo vivió. Pero sí, de alguna manera, Joseph Standing Bear murió ese día con Sarah Emberfall. Lo que surgió de estas cenizas fue otra cosa, un puente entre mundos, un guardián del refugio para los perdidos. Saela Windrider sacó una fotografía desgastada de su bolsa. Esto fue tomado hace 10 años antes de que él falleciera. La imagen mostraba a un hombre nativo anciano rodeado de niños de todos los colores y herencias. Sus ojos llevaban una tristeza inmensa y una paz profunda. En el fondo, se veía una capilla sencilla. Él salvó a cientos durante los años. Saela Windrider, continuó. Parejas como ellos, niños que nadie quería, familias atrapadas entre dos mundos. Mis propios padres encontraron refugio allí. Un trabajador chino del ferrocarril y una mujer esclava liberada. Ningún otro lugar los habría aceptado. Elizabeth tocó la fotografía con dedos temblorosos. ¿Y Sarah, dónde fueron? Te lo mostraré. Saela Windrider la condujo fuera del cañón mientras el crepúsculo se cernía. Cabalgaron durante 1 hora hacia las montañas, siguiendo caminos que parecían existir más en la memoria que en la realidad. Finalmente, llegaron a un prado alto, donde los álamos temblones crecían en un círculo perfecto. Sus hojas susurraban secretos con la brisa de la tarde. En el corazón del círculo había 2 marcas, no cruces ni andamios tradicionales, sino simples piedras talladas con símbolos entrelazados de 2 culturas. Flores silvestres crecían espesas a su alrededor, y el aire mismo parecía contener una presencia tanto pacífica como poderosa. Lo trajimos aquí después de que él falleciera. Saela Windrider, explicó. El asentamiento votó para unirlos en la muerte como no pudieron estar en vida. Algunos dicen que es solo sentimentalismo, pero se detuvo mirando los álamos. Este bosque no estaba aquí antes. Creció después de que lo acostáramos junto a ella. Haz con eso lo que quieras. Elizabeth se arrodilló entre las tumbas, sus manos presionadas contra la tierra. Perdónanos, susurró. Perdona nuestro miedo, nuestro odio, nuestra ceguera. Tú amaste, simplemente amaste, y nosotros lo llamamos pecado. El viento comenzó a levantarse, agitándose entre las hojas de los álamos, creando un sonido como canto distante. Por un momento, Elizabeth pudo jurar que escuchó 2 voces cantando en armonía, una grave y masculina, la otra clara y femenina. Cantando palabras que no entendía, pero cuyo significado atravesaba su corazón. El asentamiento sigue existiendo, dijo Saela Windrider suavemente. Oculto, protegido, pero allí, el legado de Joseph vive en cada niño que crece libre de vergüenza por su sangre mestiza. Cada pareja que encuentra refugio para amar como eligen. ¿Te gustaría verlo? Elizabeth se levantó lentamente, la decisión cristalizándose en su rostro envejecido. Sí, y tengo dinero. Mi esposo me dejó rica y no tengo hijos. Si el asentamiento de Joseph necesita apoyo. Saela Windrider sonrió. La expresión transformó sus rasgos estoicos.
Le hubiera gustado eso, Sara también. Creían que la única victoria sobre el odio era construir algo mejor. Cabalgaron durante la noche. El guía Pawnee de Elizabeth se unió a ellos con aceptación silenciosa. Al amanecer, llegaron a una cresta y vieron un valle escondido en el abrazo de las montañas. Abajo yacía una comunidad próspera. Edificaciones de adobe y troncos dispuestas alrededor de una plaza central. Jardines llenos de cosecha. Niños jugando con la primera luz. La capilla estaba donde Saela Windrider había descrito. Su puerta abierta para todos. Elizabeth entró y la encontró simple pero hermosa. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas hechas de botellas de todos los colores. La manta de búfalo y el rifle descansaban en lugares de honor. Y flores frescas, rosas silvestres, yacían ante ellos. ¿Quién trae las flores?, preguntó Elizabeth. Todos, cualquiera. Los niños creen que los espíritus de Sara y Varek bendicen las uniones hechas aquí. Hemos tenido cientos de bodas en esta capilla, negras y blancas, indias y mexicanas, chinas e irlandesas, cada combinación que el mundo exterior prohíbe. Elizabeth tocó reverentemente la manta de búfalo. Mi esposo estaba equivocado. Ellos no fueron corrompidos. Ellos se purificaron de todo, excepto el amor. Ella permaneció en el valle durante un mes, aprendiendo la verdad de la historia que solo había conocido desde un lado. Conoció parejas que huyeron tanto de las turbas de linchamiento como de la policía de las reservas. Niños que habrían sido enviados a escuelas internas o peor. Familias que no existían en ningún otro lugar más que aquí. Cuando finalmente regresó al mundo exterior, Elizabeth Morrison se convirtió en otro tipo de viuda. Vendió su propiedad y utilizó los fondos para apoyar secretamente el asentamiento oculto. Contó la historia de Sara a aquellos en los que confiaba, cambiando corazones uno por uno, y cuando murió 5 años después, su testamento sorprendió al pueblo. Todo lo dejó a los niños de la nada, con instrucciones de que Saela Windrider recolectara la herencia para el asentamiento. La enterraron en el bosque de álamos, cerca, pero no entre los dos amantes. Los árboles la aceptaron, extendiendo su círculo más amplio. Sus hojas continuaron su eterno susurro de secretos. Los visitantes a veces informaban haber visto 3 espíritus caminando juntos al anochecer. Una mujer de cabello de fuego, un guerrero de largo cabello, y una dama de cabello plateado. Todos jóvenes nuevamente, todos finalmente libres. El asentamiento prosperó durante las décadas que siguieron, adaptándose a los tiempos cambiantes mientras mantenía la visión de Varek y Sara. Se convirtió en una estación en varios caminos de ferrocarriles subterráneos. Un santuario para el amor que se atrevió a no pronunciar su nombre. Un lugar donde los corazones humanos importaban más que las leyes humanas. Y aún, en ciertas noches, cuando la luna está oscura y las estrellas giran sobre sus cabezas en sus antiguos patrones, puedes estar en ese bosque de álamos y escucharlos cantar. Voces más allá de la muerte, más allá de la división, más allá de los pequeños prejuicios que separan alma de alma. Cantan sobre un amor que conquistó imperios de odio, sobre decisiones que crearon mundos, sobre 2 personas que se negaron a ser menos que ellas mismas, y al hacerlo, se convirtieron en eternas. El viento lleva su canción a través de las montañas y las praderas, a través de los siglos y las estaciones, susurrando a cada corazón que alguna vez amó sin permiso. No estás solo. El amor es más fuerte que la ley, y a veces, solo a veces, es más fuerte que la muerte misma. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.